Bueno, estos fueron los micrófonos que utilicé para grabar la batería. En este caso, muy minimalista como está configurado el kit. Tenemos hi-hats y Crash Istanbul. No usé RAID, solo para la demostración. En general la canción tampoco se utilizan los toms, entonces ocupé lo que había que ocupar. Bueno, los micrófonos que ocupé fueron estos. Voy a ir en orden. eh, Voy a empezar por acá, por la caja. En principio había ocupado el SM57 al medio y me fui yendo hacia el aro porque sentí que la caja en la grabación tenía aro, entonces lo puse a esta altura. Sin embargo, no me dejaba contento el sonido, entonces le quise añadir este micrófono Blue, que es un micrófono condensador. Y sí obtuve un poco más de cuerpo y más detalles de la caja y sobre todo más transiente. Entonces tuve un sonido de caja con más pegada, que en general el objetivo era obtener esa batería con harta pegada, más que con graves súper monstruosos, ya que esta grabación es antigua, por lo tanto no, tampoco hay de esos graves exagerados que tenemos en las grabaciones de ahora. O por quizás no decir exagerado, pero completos. O sea, son graves como full espectro. En este caso no. Y bueno, para captar esos graves y el bombo, ocupé este micrófono, el Beta 91 de Shure, y lo puse acá dentro del bombo. Este es un micrófono que se pone en el suelo y lo pusimos aquí dentro del bombo para que esta parte del micrófono capte acá el pedal de bombo, este contacto que hace el pedal. Sí, me gustó cómo sonó el micrófono porque en este caso porque fue fue capturando un sonido con mucho ataque. Entonces me dejó bien satisfecho el sonido que logré con. Este es el siguiente micrófono, el AKG C414B, un micrófono muy bueno, excelente. Un micrófono con un sonido muy plano para hacer un condensador. Y bueno, sirve para todo, literalmente. Y este lo puse a esta altura, captando los platillos, ambos, el crash y el hi-hat, y apuntando hacia la caja. Para ahí obtener todos esos sonidos, también captando un poco del kit en general. Y bueno, el último es este micrófono de cinta que viene a emular a un 77, que es un micrófono de cinta antiguo. No sé si alcanzan a ver la cinta. Y este micrófono lo puse bien atrás, de tal manera que captara como el ambiente o la sala, la habitación. Y me gustó bastante cómo funcionó. Lo ocupé como simulando como si fuera uno la persona que estuviera ahí. Ese es como el rol de este micrófono. Y también lo quise poner bien abajo, cosa de que no me capte tantos platillos, aunque tiene una voz súper suave. Y es un sonido que me dio súper bueno porque puedo tener como el kit en general grabado. Entonces el sonido total no suena como una batería donde suena la caja separada, ¿cierto? El bombo separado. Sino que esto une toda la batería. Bueno, junto a estos dos micrófonos son como el kit entero y estos serían como el kit aparte. Entonces con estos micrófonos, estos 5 micrófonos, que igual son pocos para grabar una batería, pude lograr ese resultado que quise. Bueno, para grabar el bajo, lo que utilicé fue este amplificador Ampeg PF20, un amplificador increíble que es como suena, me encanta. Un amplificador a tubos. Tiene controles súper básicos, ¿cierto?
rango medio, treble y bass o bass. Bueno, yo no hablo inglés, así que perdónenme, pero los micrófonos que utilicé para grabar, bueno, fueron estos dos, esta KG de 12, un micrófono vintage. Utilicé el C414 que les había mostrado, que es este mismo, y ocupé la línea directa del ampli. Y bueno, obtuve súper buenos resultados, quería probar sonido. Al final me quedé con la mezcla de este micrófono, que bueno, lo puse aproximadamente, no sé si alcanza a apreciar la distancia, pero como a esta distancia del ampli al medio, y me dio una imagen como más realista del amplificador, y ese lo mezclé con la salida directa de este amplificador que suena muy bien. Esas fueron las dos señales que mezclé para obtener este sonido de bajo. También ocupé un pedal, ocupé este overdrive. Bueno, mi idea es como intentar ser creativo con los efectos. Este es un pedal para guitarra, pero en bajo funcionó súper bien porque como que me sacó el sonido de la distorsión de este amplificador, que este amplificador igual un poco limpio. Entonces con este me dio un sonido bastante más sucio, más adecuado para la canción, y que se integró súper bien en la mezcla. Entonces eso fue lo que utilicé para grabar el bajo. Bueno, y para el sonido de guitarra ocupé este Marshall DSL1, que me da el sonido súper AC/DC, ¿cierto? Super hard rock el sonido, con su canal de ultra gain, con el gain a este nivel, aproximadamente a las 9 en horario del reloj, ¿cierto? Y la ecualización bajo, middle, treble, algo súper básico. No utilicé pedales, solo el canal de distorsión. Y el gabinete que ocupé fue este Fender con el parlante ET65, que es exactamente la misma recreación del el GT65 que justamente se ocupó en esta grabación. La guitarra Humbuckers Harley Benton SC400, excelente guitarra para el precio, no tengo nada que decir. Los micrófonos que utilicé fueron estos, el SM57 y el 414. Bueno, el SM57, algo súper típico al medio del cono, no hay que pensar mucho para ello. Y bueno, para captar el ambiente un poco más realista en la guitarra, puse esta KGS 414, como, a ver, voy a mostrarle, como a esta distancia del amplificador, y así como capturando un sonido más realista, más de ambiente, mezclado con este directo. Después la mezcla lo mezclé a gusto para que me diera el sonido que estaba buscando. Así que fue ese el sonido de guitarra, los parlantes, cierto, los Warehouse, que ya le hice un review anteriormente. Así que eso es básicamente la configuración de guitarra, sonido directamente del ampli, el gabinete conectado a la guitarra. Así que eso fue esta configuración de guitarra. Bueno, a continuación voy a mostrar todo el proceso de mezcla. Voy a intentar ser un poco rápido con esto porque son muchas cosas y podría estar una hora hablando de todo lo que hice, pero bueno, vamos a hacer el intento y el esfuerzo por abarcar esto de forma más sencilla. Entonces, la primera cosa que quiero mostrar, como antes fue la batería, vamos a escuchar la batería sin procesamiento. Si lo escuchan es un sonido bastante directo, y ahora voy a poner todos los efectos en ella.
Bueno, dos cosas que pueden notar es el delay y el reverb. Y en realidad intenté que se mezclaran bien con los demás instrumentos, porque si hacemos esto en solo no tiene sentido. Entonces vamos a escuchar ahora Cynicon y ahora voy a sacar los efectos para que se escuche cómo suena. Bueno, claramente no se mezcla con lo demás, porque lo demás también tiene otros efectos. Vamos a ir por los micrófonos solos de la batería. Este es el micrófono del bombo. No tiene proceso, esto al final no era nada, no ocupé nada. No está haciendo nada, ahí lo pueden ver. Bueno, ese es el micrófono del bombo. Este sería el micrófono de la caja. Aquí intenté ser creativo, le ocupé una distorsión para que se note un poquito más la mezcla y aquí le subí un poco los agudos y ese es el micrófono, el Hummingbird. Y ahora el SM57. Aquí está desfasado el micrófono. Esto lo hice a propósito porque me gustaba más cómo sonaba así. Y bueno, esto tampoco está haciendo algo. Acá le subí un poco el brillo también. Esto está desactivado. Y eso es todo el procesamiento. En general, súper poco procesamiento. Aquí el 414 de AKG. Un micrófono que en la mezcla lo ocupé poco, lo pueden escuchar. Y aquí está el room, el micrófono de cinta. Ahí estábamos escuchando los micrófonos solos. Obviamente con procesamiento, pero ahí estaría sin procesamiento. Estamos hablando del... Es que este es un procesamiento general de la batería. Aquí está el general y aquí están los individuales. Ahora todos los micrófonos... Ahí están sin los procesamientos de la batería en general. Aquí están los individuales. Y ahí está la batería entera. Ahora vamos a pasarnos al bajo. Bueno, escuchemos batería y bajo igual. Y aquí está el bajo. Si escucharon, tiene distorsión. Y aquí están los dos micrófonos que mezclé del bajo. Este es el micrófono, o sea, perdón, en la línea directa. Tiene un poquito de distorsión. Y aquí está el otro sonido del parlante, que es donde tenía el pedal de overdrive y que tiene un poquito más de distorsión. Y ahí están los dos micrófonos juntos. Y aquí está el micrófono que no quise ocupar, que igual suena súper bien, pero no era un sonido adecuado para la mezcla, según mi instinto musical.
el sonido que yo estaba buscando. Entonces la mezcla de estos dos micrófonos fue el que me dio el resultado. Y el bajo no tiene ningún procesamiento, la verdad. No. Si se fijan aquí, la pista general de bajo no tiene nada. Bueno, ahora vamos con las guitarras. ¿Qué tenemos en la guitarra? Bueno, tenemos 4 pistas que son de interpretaciones diferentes tocando la misma cosa y están paneadas a los lados. Vamos a escuchar la guitarra sin procesamiento. Ahí está sin procesamiento y ahora con procesamiento. Bueno, ¿qué es lo que hice en el procesamiento? Voy a mostrarle acá. En el procesamiento ocupé una EQ. Esta EQ le corté los bajos y le aumenté el rango medio un poco, que era un sonido que se parecía un poco más al original. Vamos a escuchar antes del EQ y después del ecualizador. Sin EQ, con EQ. Ahora vamos a ponerle una reverb. Esa es la reverb. Y otro Q que en realidad aquí le subí un poco el volumen. Y eso vendría siendo la guitarra. Ahora vamos a dejar la guitarra y el bajo. Vamos a añadirle la batería. Ahora vamos a escuchar la guitarra en la mezcla sin procesamiento. Bueno, ¿qué es lo que se nota ahí? Que también la guitarra no se adhiere con lo demás, sobre todo por los bajos que tiene la guitarra grabada sin procesar. Vamos a escuchar la intro. Fijan bien, entonces, la verdad es que en mi filosofía de mezcla, yo pienso que los plugins, la calidad de los plugins no determina como lo que uno puede hacer. Lo importante es practicar y aprender a mezclar. Y bueno, en mi caso ya llevo años mezclando, varios años ya perdí la cuenta, quizás sean como 10, desde que empecé a grabar por primera vez con un micrófono de 10.000 pesos, o sea, o de $10 para que tengan una referencia. Con lo mínimo y así aprendiendo se pueden hacer varias cosas, como por ejemplo imitar este sonido. Y bueno, también les voy a mostrar el otro procesamiento que es como la mezcla en general. Aquí tampoco hay proceso. Bueno, aquí apliqué un poco de compresión, muy sutil, para que todo se pegara un poco más, pero bueno, esto no es tan fácil de escuchar, pero vamos a escucharlo sin y con la compresión. Vamos a escuchar sin compresión. Con algo demasiado sutil. Y bueno, eso fueron, en realidad esto ya es un plugin para ver el volumen final, pero no tiene nada que ver o sea, es más que nada un medidor.
Y bueno, eso fue todo en realidad. Como les digo, esto es igual se hace yo lo hago por oído y bueno, también averiguando algunas cosas, pero en el fondo la idea igual es como ser creativo con esto y eso más que nada. Lo último ya que se me quedó es como el uso de algunos samples en la batería, pero son súper pocos lo que usé. Vamos a poner la batería solo y vamos a agregar los samples. Bueno, aquí hay algo bien curioso, que yo usé un sample como casi como delay para enfatizar el sonido del delay de la caja. Y escuchen cómo suena el sample por sí solo, es como si fuera un error en la verdad ocuparlo. Suena tururún, tururún. Si escuchamos eso solo no tiene ningún sentido, pero si lo ponemos en la mezcla, vamos a escuchar la batería sin ese sample y con ese sample. Entonces la vamos a escuchar sin el sample y fíjense como en el delay de la caja, en la repetición. Ahora lo voy a poner. Le añade un poquito, ahora lo voy a sacar y lo voy a poner, pero fíjense en la S aquí en el clic. No voy a decir nada para que lo puedan escuchar. Ahí está con el sample. Bueno, eso enfatiza ese delay. Y este es un sample del bombo, que es para darle un poco más de consistencia. Pero yo no estaba buscando como cambiar todo el sonido, porque así suena, según yo, no suena bien. Procesamiento final. Espero que les haya gustado el video. Por favor, si son nuevos en el canal o antiguos o ven los videos, porfa suscríbanse, denle me gusta, compártanlo. Ojalá les haya sido de ayuda y si necesitan grabación acá en Chile, yo estoy disponible. Me pueden encontrar por Instagram en los enlaces que les puedo dejar abajo en el video. Así que eso es todo y nos vemos. Adiós.